Soy la narradora multiversos. En las aguas lentas del Anduin, mucho antes de que la Guerra del Anillo estremeciera la Tierra Media, vivía una criatura pequeña cuyo destino cambiaría el curso del mundo. No nació monstruo, no nació sombra, nació con manos curiosas, con risas al sol y con un nombre, Sméagol, pero hay hallazgos que no traen fortuna, sino cadenas invisibles, hay regalos que no iluminan, sino que susurran. Esta es la historia de cómo un corazón sencillo fue erosionado durante siglos, la historia de cómo Sméagol dejó de escuchar su propio nombre y el eco de su voz empezó a llamarse Gollum. Sméagol nació en una comunidad que habitaba cerca de los campos gladios, donde el gran río Anduin se ensanchaba en aguas tranquilas. Su gente era discreta, amante de la pesca, de los túneles excavados en las riberas. Eran amantes de las celebraciones sencillas bajo el cielo abierto. No eran guerreros ni buscadores de gloria. Eran criaturas de costumbres pequeñas y afectos profundos. Desde joven, Sméagol mostró una curiosidad intensa. Le fascinaban las raíces retorcidas y los insectos. Le fascinaban los secretos que el agua arrastraba desde las montañas. No era malicioso, pero sí inquieto. Mientras otros reían alrededor del fuego, él prefería observar, husmear, descubrir. Tenía un primo, Déagol, con quien compartía excursiones por el gran río. El día de su cumpleaños, ambos salieron en una pequeña barca, dejando atrás las voces de su familia. El sol brillaba alto y el agua reflejaba destellos dorados. Parecía una jornada más de pesca y risas, pero el destino aguardaba. El destino aguardaba bajo la superficie. Cuando Déagol fue arrastrado por una corriente repentina, sus manos encontraron algo frío en el lecho del río. Lo llevó a la orilla con esfuerzo, un anillo de oro liso, sin adornos, que latía. Sméagol lo miró y en ese instante algo despertó dentro de él. No entendía qué era, pero lo deseaba con una intensidad que jamás había sentido. No era simple codicia, era como si el objeto lo reconociera a él finalmente. Pidió el anillo como regalo de cumpleaños. Déagol se negó, y en ese rechazo el susurro comenzó. Las palabras se volvieron ásperas, las manos violentas. La disputa terminó en un silencio terrible junto al agua. Déagol dejó de moverse pronto. Cuando el cuerpo de Déagol dejó de moverse, el mundo no gritó. El río siguió fluyendo. Los pájaros continuaron cantando. Pero dentro de Sméagol algo se quebró para siempre. Tomó el anillo y por primera vez lo sintió ajustarse perfectamente. Sintió que el anillo se ajustaba a su dedo como si siempre hubiera pertenecido allí. Regresó a casa con el corazón acelerado y la mirada distinta. Nadie vio aún la sombra que empezaba a formarse. El río entregó algo más. Había entregado una voluntad. Sméagol regresó a su hogar ocultando su tesoro, ignorando que aquel objeto de oro liso marcaría el inicio de su larga caída hacia la oscuridad total, lejos de la luz que antes tanto amaba.
principio, el anillo fue un secreto delicioso. Sméagol descubrió pronto que, al ponérselo, desaparecía de la vista de los demás. Aquello le pareció un juego maravilloso. Podía escuchar conversaciones, descubrir pequeños tesoros ocultos, deslizarse sin ser visto nunca. Se deslizaba entre los túneles de su gente. Reía en silencio mientras los demás lo buscaban sin comprender. Pero la invisibilidad no tardó en tornarse en hábito. Comenzó a usar el anillo para fines menos inocentes. Escuchaba palabras prohibidas, descubría debilidades, guardaba rencores diminutos como si fueran piedras preciosas. El objeto parecía susurrarle que merecía más, que el mundo le ocultaba cosas, que todo podía ser suyo si se atrevía. Sus parientes empezaron a evitarlo por su conducta. Su abuela, matriarca severa, notó el cambio en su mirada. Ya no era curiosidad infantil, sino una vigilancia constante. Murmuraba para sí, acariciaba algo invisible en su bolsillo. Se irritaba cuando alguien le preguntaba dónde había estado realmente. Lo acusaron de robar, de fisgonear, de traer mala fortuna a la comunidad. Sméagol negó todo, pero en la oscuridad de su mente, una voz más fría justificaba cada acción. «Es justo», decía, «es tu cumpleaños eterno, te lo deben». Las disputas se hicieron frecuentes, el afecto se volvió desconfianza. Finalmente, su propia familia lo expulsó de la comunidad. Lo llamaron mentiroso, lo llamaron ladrón, y algo aún peor, dejaron de llamarlo por su nombre con el antiguo cariño. Desterrado, Sméagol se internó en las tierras salvajes. El anillo se convirtió en su único compañero. Hablaba con él, lo llamaba mi tesoro. La palabra salió de sus labios casi sin darse cuenta, como si hubiera estado aguardando siempre. El sol comenzó a molestarle. La luz parecía demasiado cruel, demasiado reveladora. Descubrió que en la penumbra su mente estaba más tranquila, que las sombras le ofrecían consuelo, y cada noche recordaba el momento junto a Dígol en el río. No lloraba, pero el recuerdo no se iba. El anillo alargaba su vida. Los años pasaban, y sin embargo, él no envejecía como los demás. Mientras su pueblo olvidaba su rostro, él permanecía, solo, con el susurro constante. Permanecía oculto, transformándose lentamente mientras el mundo exterior seguía su curso. El sol y el viento se volvieron enemigos y la soledad se convirtió en la única patria de aquel que una vez tuvo amigos y un hogar cálido. Con el tiempo, Sméagol se alejó cada vez más de los senderos conocidos. El mundo exterior lo rechazaba y él respondía rechazándolo también. Se deslizó hacia las raíces de las montañas nubladas, donde las cavernas ofrecían refugio permanente del sol. Allí encontró su reino, oscuras galerías, lagos subterráneos y silencio eterno. El agua negra reflejaba su figura distorsionada, pero ya no se detenía a mirarse. Prefería no recordar el rostro que una vez tuvo. El anillo prolongaba su existencia. El objeto exigía un precio. Su cuerpo empezó a cambiar lentamente. Su piel se volvió pálida y delgada. Sus ojos, enormes y luminosos, se adaptaron a la oscuridad. Sus dedos se alargaron, volviéndose extremadamente huesudos y tensos para la caza. Se alimentaba de peces crudos,
de criaturas ciegas que habitaban las profundidades. Murmuraba constantemente, a veces en voz alta, a veces en un susurro apenas audible. Fue en ese aislamiento donde su mente comenzó a fracturarse de manera definitiva. La voz que lo acompañaba ya no era solo el susurro del anillo, era otra cosa, una réplica de sí mismo que discutía, que acusaba, que justificaba. Sméagol recordaba el río, la risa, la hierba fresca del mundo de arriba. Gollum, nombre nacido del sonido áspero de su garganta, despreciaba esos recuerdos, decía que eran mentiras, decía que el mundo era cruel y que solo el tesoro era fiel. Durante siglos, esa lucha interna se convirtió en su compañía. El anillo, mientras tanto, trabajaba en silencio. No necesitaba órdenes, bastaba con alimentar el deseo, con mantener viva la obsesión. Lo mantenía alerta, desconfiado, siempre vigilante ante cualquier intruso. El tiempo perdió significado en la oscuridad total. Los reinos crecieron y cayeron en la superficie, pero en las profundidades solo existía el lago oscuro y el eco de su propia voz. Sméagol aún vivía dentro de él, pero cada día hablaba menos, la sombra ganaba terreno y Gollum comenzaba a reír. Había pasado tanto tiempo que la luz de las estrellas era solo un mito olvidado. Solo importaba el frío de la piedra, el sabor de la carne cruda y el peso del oro oculto. La criatura se fundió con las raíces de la montaña, convirtiéndose en un mito de terror para los orcos, un fantasma hambriento que acechaba en los rincones donde nadie se atrevía a mirar, siempre protegiendo su único y amado tesoro. Hubo un momento imposible de fechar en que el nombre Sméagol dejó de resonar en su interior. Ya no lo pronunciaba ni siquiera en sueños. Gollum era el sonido que emergía de su garganta cada vez que tragaba con aspereza. Era un nombre nacido del hábito, del aislamiento, del eco cavernoso, y como todos los nombres repetidos durante siglos, terminó por convertirse en identidad. El recuerdo del asesinato de Déagol no desapareció, pero se transformó en una justificación constante. A veces lo veía en sueños, flotando bajo el agua con los ojos abiertos. Entonces Sméagol despertaba con un gemido suave, tembloroso. Gollum respondía con desprecio. «No era tu amigo», decía. «Nos lo habría quitado, nos lo merecíamos nosotros». Ese «nos» era el síntoma más claro de la ruptura mental. El anillo no hablaba con palabras audibles, pero su influencia era constante. Amplificaba el miedo, convertía la sospecha en certeza, alimentaba la idea de un robo constante, alimentaba la idea de que todo ser vivo era un posible ladrón. Con el paso de los siglos, Gollum dejó de aventurarse lejos de su lago. Temía a los orcos que merodeaban las montañas, temía a cualquier extraña criatura. La paranoia se volvió instinto. Sin embargo, en raros momentos de calma, Sméagol emergía, miraba el agua quieta y recordaba la sensación del sol sobre la hierba, recordaba el sabor del pan, recordaba la risa lejana y sufría mucho. Sufría porque sabía, en lo más profundo, que había cruzado una línea que no podía desandar jamás. Quería regresar, quería pedir perdón,
Quería escuchar su nombre pronunciado sin desprecio, pero Gollum siempre reía con mucha amargura y odio. «Nos odiarían, nos cazarían, solo el tesoro nos ama realmente». Así, la criatura quedó atrapada entre dos impulsos, el deseo de redención y el miedo a perder lo único que lo sostenía. El anillo no necesitaba hacer nada más. La prisión ya estaba construida por completo. Las paredes eran de piedra y los barrotes eran de oro invisible. Sméagol era solo un prisionero de su propia mente dividida, esperando que algo rompiera el ciclo eterno de su soledad. Ese algo estaba por llegar desde el mundo exterior, una pequeña pieza en el gran tablero que sacudiría los cimientos de su montaña y le arrebataría lo único que amaba, obligándolo a salir de nuevo hacia la odiada luz. El silencio de la caverna se quebró con un sonido nuevo. Pasos, torpes, inseguros, ajenos a los senderos que Gollum conocía como las grietas de su propia piel. Desde la oscuridad observó a la criatura que avanzaba con luz. Avanzaba con una pequeña luz temblorosa en la mano. No era orco, no era trasgo, era pequeña, compacta, con pies anchos. Algo antiguo se agitó en su memoria, pero no encontró palabra para nombrarlo. Emergió del lago silencioso, emergió en su barca y el extraño propuso un juego, acertijos. Si la criatura ganaba, le mostraría la salida. Si perdía, sería comida. El juego comenzó. Durante horas intercambiaron enigmas en la penumbra. La mente de Gollum se sintió viva. Había astucia en aquel intruso, había ingenio. Entonces ocurrió. La criatura preguntó: «¿Qué tengo en el bolsillo?». Gollum frunció el ceño. Aquello no sonaba como un acertijo, pero aceptó el desafío. Intentó adivinar. Manos, cuchillo, piedra. Falló todas. Exigió tiempo. Remó de regreso a su isla en el centro del lago. Allí, en la oscuridad que lo había acompañado durante siglos, extendió la mano hacia su escondite secreto, frío, vacío. El tesoro no estaba en su sitio. Durante un instante, el mundo dejó de tener forma. Sus dedos palparon la piedra húmeda una y otra vez, como si el oro pudiera reaparecer por pura negación. No, no, no. Entonces, como un relámpago tardío, recordó la pregunta, recordó el bolsillo, la criatura, el juego. Un chillido agudo desgarró la caverna. No había sido un acertijo inocente, había sido burla, engaño, robo. ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Bolsillero! La rabia ahogó cualquier otro pensamiento. No sabía cómo ocurrió, no sabía cuándo, pero lo sabía. El tesoro ya no era suyo. Y eso era insoportable. La caza comenzó de inmediato. Gollum se lanzó al agua, movido por un odio ciego y una desesperación que no conocía límites físicos. Sus sentidos, agudizados por siglos de oscuridad, buscaban el rastro del ladrón. El miedo de perder lo único que daba sentido a su miserable existencia lo convirtió en una bestia imparable, dispuesta a matar para recuperar su preciado oro. Pero el destino era esquivo y el ladrón poseía ahora el poder que una vez fue de Gollum. La invisibilidad jugó en su contra y la presa se desvaneció entre las sombras de la salida, dejando a Gollum solo y vacío.
Gollum avanzó por los túneles con una rapidez feroz. Conocía cada grieta, cada curva de la roca. La criatura no podía escapar, o eso creyó. Lo vio detenerse ante la salida, dudando frente a la luz hiriente que entraba. Gollum se agazapó, preparado para saltar, pero algo extraño ocurrió. El intruso desapareció, no hubo destello, no hubo sonido, simplemente dejó de estar. Gollum siseó, desconcertado, olfateó el aire, escuchó. Sus ojos se abrieron buscando cualquier movimiento. Nada. Avanzó lentamente hacia la salida, bloqueándola con su cuerpo. Si la criatura quería huir, tendría que pasar por encima de él. Entonces sintió un leve desplazamiento de aire, un roce, un salto. Algo invisible pasó sobre su cabeza. Gollum giró con violencia, arañando el vacío. Vio apenas una sombra moviéndose hacia la luz exterior. Chilló y corrió tras ella, pero la claridad del día lo golpeó como una cuchilla. Se detuvo en el límite, jadeando, sufriendo. Era incapaz de soportar el resplandor. La figura escapó, el tesoro escapó. Quedó solo en la entrada de la cueva, temblando entre la sombra y la luz. No sabía que el intruso estuvo a un suspiro de su cuello. No sabía que una hoja pudo haberle atravesado la garganta. No comprendía que la vida le había sido concedida por piedad. Solo sabía que lo habían engañado, que le habían arrebatado lo único que le pertenecía en el mundo. En lo más profundo de su mente, una voz suave susurró que algo diferente había ocurrido, que aquel ser no había actuado como los demás, que hubo un instante extraño, suspendido. Pero Gollum no quiso escuchar esa voz. El dolor era más sencillo que la duda. Se encogió sobre sí mismo, balanceándose, abrazando el vacío donde antes reposaba el anillo. «Lo encontraremos», murmuró con odio renovado. «Lo seguiremos, lo recuperaremos». Sus palabras eran promesas de sangre, y así, en la frontera entre la oscuridad eterna y el mundo exterior, nació un juramento, uno de persecución. El destino lo obligaría a caminar bajo el sol que tanto odiaba, siguiendo el rastro del ladrón. Seguiría al bolsón hasta el fin de la tierra, cruzando desiertos y montañas, hasta que el tesoro volviera a su mano o la muerte lo reclamara definitivamente en las llamas del destino, donde todo había comenzado. Soy la narradora multiversos. Así terminó la vida tranquila de Sméagol, y comenzó la larga agonía de Gollum. No fue el anillo quien creó al monstruo, sino quien alimentó cada grieta, cada deseo mal encauzado, cada miedo no enfrentado. Durante siglos, la compasión y la obsesión convivieron en el mismo cuerpo, librando una guerra silenciosa, y cuando Bilbo lo dejó con vida en la oscuridad, una puerta quedó entreabierta, porque incluso en la criatura más consumida por la sombra, siempre queda una chispa que recuerda el nombre que una vez tuvo,